Y yo hoy quería centrarme en tu historia como niña que ha sido adoptada, en concreto con los 3 años, y en Siberia. Fue tu madre a buscarte allí. Y no hay mucha información respecto a cómo se vive este proceso, ¿no? De darte cuenta de que eres adoptada, de cómo te influye a nivel psicológico. Hay como un intento social de pensar que la experiencia es exactamente la misma, ¿no? La de una niña adoptada que la de una niña biológica. El problema de ser adoptada no es ser adoptada en sí, es que te han abandonado. Ese es como el gran punto que la gente suele olvidar del tema de eres adoptado. Luego la vida, o sea, tu día a día con tus padres, con mi madre en mi caso, que yo no tengo padre, es prácticamente igual. O sea, tú tienes, pues te levantas, vas al colegio, tú tienes tu vida normal. Lo que pasa que tú has tenido una serie de traumas, una serie de cosas que los demás niños no han vivido, normalmente los primeros años, que te marcan y que hacen que tengas reacciones diferentes a las de los demás y que te sientas más abandonable y una serie de cosas que los demás niños no tienen. Y que, por tanto, cuando llegas a interactuar con otros niños, se ve una diferencia clara. O sea, yo me acuerdo que la gente me veía y decía, esta niña tiene cosas, ya no malas, sino cosas que no cuadran con lo que suele ser un niño pequeño. Y unas cuantas, además. Así que... ¿Y tú de pequeña sentías eso? ¿Sentías ese ser diferente? Cuando era muy, muy pequeña, obviamente, pues no me daba cuenta de prácticamente nada porque con 3, 4 años como que no te planteas estas cosas. Pero cuando fui creciendo, sí que me notaba yo diferente, no sabía muy bien en qué. También tenía que ver el tema de los gustos, porque yo era un poco más como infantil en tema de gustos. Pero a nivel de lo demás sí que decía, son raros para mí. O sea, yo me acuerdo que decía, están ellos por un lado y yo por otro. Y no terminaba de entender un poco racionalmente. Luego mi madre me intentaba explicar, pues oye, Luz, esto es porque te han abandonado, esto es tal, pero como que no... Había ahí un algo que yo decía, no, ¿por qué yo? ¿Por qué esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué tal? Si no me acuerdo de nada, si... Ese rollo. Claro, tu madre te comunicó pronto, ¿no? ¿Cuáles son tus orígenes? Yo nunca recuerdo cuándo me lo comunicó. Ajá. Eso es bueno. Porque eso significa que desde el momento en el que vine, ya ella se tomó la molestia de decirme de dónde venía, de contármelo. Nunca ha sido un tabú. O sea, y de hecho ya siempre tenemos esta especie de coña que yo creo que viene un poco por los memes de bueno, hijo mío, a los 15 años, eres adoptado. Y el niño en plan, ¡ah! ¿Sabes? Y no es así ya, por fortuna, eso pasado hace muchos años. Ya por fortuna no es así, se ha normalizado que la adopción es otra manera de formar una familia. Y cuando yo era pequeña, mi madre lo que me decía era, pues, mira, vamos a ver el álbum de fotos en los que viniste, de cuando viniste, ¿no? Y me decía, pues mira, aquí estabas tú en el orfanato, aquí estabas tú con tu tía, que ya fue, que la acompañó mi tía Ana, en el orfanato, o aquí en el aeropuerto, aquí no sé dónde. Y me contaba un poco, pues, era pues como la historia de mamá, ¿de dónde vienen los niños? Si el papi, mira, pues mamá, conocía a mamá, puso su semillita y entonces naciste tú. Bueno, pues yo tenía mi propia versión de ese cuento, que era mi madre quería tener una hija, se fue hasta el culo del mundo a Rusia, se llevó una niña con un lazo más grande que su cabeza porque tenía un lazo así de tocho y me trajo a España. Y esa es la historia que yo llevo escuchando desde que soy pequeña, de una forma más simple, más compleja, pero esa es la historia que yo llevo escuchando desde que soy pequeña. Claro, cuando a ti de pequeño te dan una información, ¿no? Te cuentan una historia, digamos que tú la escuchas, la coges, la aceptas, ¿no? Cuando eres niño generalmente haces Claro. así, pero no eres consciente del trasfondo, ¿no? De lo que te están contando. Para mí era simplemente mi historia. O sea, tú piensas que igual que tú no te planteas el por qué he nacido o el por qué tal cuando eres muy pequeño, pues yo tampoco me planteaba nada más. De hecho, fíjate si lo tenía normalizado, que para mí lo normal era no tener padre. Fíjate que esto es como una consecuencia indirecta de la adopción. Yo tenía solo madre biológica, pero madre adoptiva, yo no tenía padre. Entonces, claro, cuando llegábamos a clase, esta autorización la tienen que tener firmada vuestros padres. Y yo en plan, pero si me falta uno, ¿qué hago? Claro, o sea, a ver, no me van a pedir que trajera una autorización firmada por un hombre que no existe. Pero yo me acuerdo que ya era la cosa de... yo ya sé que yo no tengo algo que vosotros sí tenéis normalmente, que es un padre. Me imagino que los niños que tengan familia homoparental, pues será lo mismo, pero con yo tengo 2 mamás o tengo 2 papás. Yo en mi caso era que no tenía. Y cuando yo me acuerdo que hablábamos de los abuelos, a mí me faltaban 2 abuelos.
Porque claro, yo tenía los abuelos maternos, pero no existen abuelos paternos en mi familia. Con lo cual me decían, ¿pero tu abuelo por parte de madre o por parte de padre? Y en plan, ¿cómo que por parte de? Aquí yo solo tengo 2 abuelos, a mí no me metas esas cosas extra que no existen. O sea, yo no he entendido de dónde salían esos 2 abuelos extra hasta que dije, vamos a ver, o sea, tus padres tienen que tener padres a su vez. Y ya un día cuando tenía 10 años o por ahí dije, ¡ah! O sea, hasta ese punto había normalizado que mi historia era la normal. Claro. La habitual, y claro, ya la habitual pues tenía más bien poco, ¿sabes? Pero lo normalizas, simplemente es tu vida y ese no es el problema de ser adoptada. Pues el problema es eso, los traumas que tiene detrás y que te sientes diferente, que sientes cosas de manera distinta a los demás. Pero lo que es el hecho de ser adoptada, para mí era lo normal, decir, Luda, ¿de dónde viene ese nombre? Y yo, de Rusia. O sea, era lo normal en mi vida decirlo. Claro, cuando somos pequeños normalizamos lo que conocemos. Claro. Yo también he crecido sin padre y me acuerdo que cuando iba a casa de mis amigas y aparecía su padre, yo pensaba, ¿qué hace aquí esta persona? ¿No? Se me hacía súper extraño. Como, Que, o sea, aquí solo tiene que haber una madre. porque hay un señor aquí, o sea, se me hacía súper raro. Sí. Un poco me pasaba lo mismo. Luego también me pasaba que yo iba a ver a mis amigos y, claro, cuando ya sabes de dónde vienen los bebés, obviamente te planteas, que esto ha salido de estos 2. Claro. Claro, como que dices... Y te pones a intentar buscarles el parecido, a mirarle la barriga a la otra como diciendo, esto ha salido de aquí dentro, como que te choca un poco. Y dices, joder, qué ridiculez, pero claro, para mí lo habitual no era eso, para mí lo habitual era que una señora se fue a Rusia, cogió 2 aviones y me trajo para acá. Eso era lo habitual para mí, ¿sabes? Y escuchar toda la vida que yo venía de Siberia, que me sabía dónde estaba Novosibirsk antes de saber dónde estaba Francia en el mapa. O sea, ese era el nivel. Vale, entonces tu madre encuentra ese orfanato, va por ti con los aviones. ¿Ella te ha contado cómo fue esa primera etapa de llegar a tu nueva casa, conocer a tu nueva cuidadora? ¿Te ha contado cómo era tu comportamiento, cómo te mostrabas? Dice que fue como un terremoto. Un terremoto. Yo llegué a mi casa y la liaba. Bueno, la liaba. No era una cosa súper bestia, pero que fue un cambio muy bestia para ella, ¿no? Para empezar, yo cuando ella va al orfanato, yo toda sonriente, toda mona, toda cariñosita. El primer día que estoy en el hotel, lo primero que ve es que cuando me viera a dormir, empiezo a mover la cabeza, pero como una posesa, en plan de así. Pero todo el rato, para dormirme. Eso, a día de hoy, todavía lo hago. Y eso lo hacía porque como no me mecían en el orfanato, aprendí a mecerme yo. Y todavía se me ha quedado. Yo me duermo moviendo la cabeza. Bueno, pues claro, la primera vez que ella lo ve, os le habían contado un poco, pero ella pensaba que no iba a ser tan bestia, no que iba a parecer que tenía a Satanás dentro. Así que bueno, se asustó un poquillo. En el avión, primer avión que cogemos, la lío pardísima. A grito pelado, que no me quería estar quieta, que... Bueno, pues lo típico que pasaría con un niño en un avión, pero multiplicado. Claro, contexto, yo estoy con una señora a la que no entiendo, porque ella no sabía ruso. Estoy en un ambiente que no es el mío. Claro. Y encima estoy en un cacharro que, según uno de mis mejores amigos, que sabe un montón de aviones, es el segundo avión más ruidoso del mundo. En la zona de atrás, que es donde encima están los motores. O sea, que ya te figurarás el ruido que hacía ahí dentro. Mi madre, fíjate que hemos cogido aviones, ¿eh? Yo no me acuerdo de nada, pero dice mi madre que hacía un ruido que eso no era ni medio normal, para un avión normal, donde ella subió siempre. En el segundo no la lié tanto ya. Debe ser que como el primero ya tuvo suficiente, ya en el segundo ya no. Y cuando ella llega a casa... Bueno, y empiezan cosas pues más raras, que no comía nada, no me daba la gana, solamente bebía agua, mi madre pensando que me iba a morir, me pegaba golpes y no decía absolutamente nada, me quedaba así como con la mirada perdida y ya está. Era como súper ordenada, que esto a priori parece algo bueno, pero era un tema de que nos obligaban como en el orfanato a ser como muy ordenaditos y muy tal. Eso cuando lo tiene un niño no suele ser bueno, suele ser que... Cuando un niño madura antes de tiempo, como que hay algo detrás que ha hecho que madure antes de tiempo. Entonces no era del todo bueno, luego ya se me quitó. Y luego, bueno, que por ejemplo, yo me acuerdo que, bueno, no me acuerdo, ella me lo contaba, que íbamos por la calle, saludábamos a algún vecino o a quien fuera, alguien que para mí fuera un desconocido. Y yo enseguida me echaba sus brazos, cógeme, cógeme. Claro, eso no es lo normal. Los niños normalmente se suelen apegar a los padres, yo no me quiero separar de ti y tal. Yo el primero que pasaba por la calle me iba con él. Y mi madre, eso fue lo primero que dijo, vale, esto ya no... Aquí hay algo que esto no es muy normal. Claro, yo lo que buscaba era cariño. O sea, yo había estado durante 3 años que nadie me hacía hablando claro ni puto caso. Y yo cuando llego aquí y tal, pues yo lo que hago es buscar cariño en el primero que pasa por ahí.
por eso yo hacía esa actitud de pegarme a la gente. ¿Conoces los experimentos que se hacen con niños pequeños para medir cómo tiene el apego de seguro? No me lo pidieron tal cual, pero se veía en mi actitud. O sea, se veía en que yo me pegaba el primero que pasaba por ahí. Sí, en esos experimentos se mide si el niño, cuando viene un extraño, si se abraza a él o le teme, ¿no? Porque lo natural es temer a los Claro, lo natural es apegarte a tus padres y ponerte como detrás. Y mi madre, cuando ya veía que yo prácticamente me tiraba los brazos del primero que pasaba por la calle, pues como que eso no muy normal no era, ¿no? Claro. Y bueno, no era algo especialmente peligroso mientras no estuviera sola, porque siempre he pensado, digo, joder, si hubiera venido algún extraño me lleva, o sea, pero de calle, tal cual. Y luego ya, pues bueno, el resto de la adaptación en cuanto al idioma bien. Enseguida aprendí el castellano. Viniste sin ni siquiera hablar tu idioma original, ¿no? Sin saber ruso. Sí, a ver, esto probablemente tenga una explicación. Yo cuando nazco no voy automáticamente al orfanato, sino que me tiro 8 meses en el hospital. ¿Por qué? Porque al parecer nací con sífilis congénita. Eso se me curó rápido, pero de hecho en Rusia hay un montón de casos, no sé por qué. Es bastante letal en el sentido de que si no se trata a tiempo, el niño se te muere, pero están acostumbrados y bueno, lo trataron y salí adelante. Tema, que en el hospital debe ser que fue encadenando una enfermedad con otra. Y tuve todas las respiratorias, que si bronquitis, laringitis, todo lo tuve. O sea, yo creo que las respiratorias que te puedes imaginar, tuve un montón de ellas. Total, que me estoy 8 meses al final encadenando enfermedad con enfermedad en el hospital. Cuando por fin salgo, voy al orfanato y claro, ya me prefiguro que el tema de no hablar mucho era por falta de estimulación. Que no me hacían mucho caso, no me hablaban mucho. Claro, a tu bebé si no le hablas, pues no aprende a hablar. Claro. Entonces, cuando yo llego al orfanato, pues imagino que ya hablaría poco y en el orfanato, pues poco nos hablarían. Porque sé de gente que estuvo en mi orfanato a los que sus padres les decían, a sus padres les decían que puede ser que fueran sordomudos o que tuvieran un retraso muy importante en el habla. A mi madre le dijeron que hay un informe por ahí de mi orfanato donde pone que tenía un retraso en el habla. Y no era un retraso en el habla, era que no me habían estimulado y yo no había aprendido a hablar. Entonces, cuando yo llego aquí, claro, los niños de 3 años o por ahí, un poquito menos, hablan mal, pero hablan. Y yo no hablaba nada de ruso, yo decía niet, da y ya, deja de contar. Entonces, cuando llego, ya directamente aprendo el español. Ventaja para eso, pero es verdad que lo piensas y dices, ¿cómo tiene que ser de cruda la cosa para que a los padres les suelen decir que su niño viene con... y que no saben diagnosticar, porque se ve que no tenían ni idea de lo que era un retraso y lo que no?